Good morning and welcome to the second of three public comment hearings regarding CHA's proposed fiscal year 2022 Moving to Work annual plan. My name is Jennifer Hoyle. I'm the Deputy Chief of Strategic Management and Partnerships for CHA, and I'll be moderating today's hearing. Before we begin, Should we say it in Spanish now? yes, go ahead, I'm sorry. Buenos días, buenos días y bienvenido a la segunda sesión de tres que vamos a tener con respecto a comentarios para la Chicago Housing Authority. Mi nombre es Jennifer Hoyle, la señorita que está al lado mío, y ella es parte del equipo del equipo que mueve la institución esta. Ella va a ser la moderadora de este evento. Before we begin, I'd like to call your attention to the slide on the screen, which provides information on translation services provided by CHA. Antes de comenzar, quiero avisarles que allá hay en la pantalla, están los servicios de traducción que se presenta esa institución. This information is also available on CHA's website at www.thecha.org. Esa información también está a su disposición en un lugar que se llama www.thecha.org. And we will be doing Spanish translation of today's hearing, so I will be pausing briefly on each slide to allow time for that. Y vamos a tener traducción al español y voy a estar pausando cada vez que presente algún punto para dar tiempo al traductor. The purpose of this hearing is to provide an overview of the annual plan and address comments and questions that we've received regarding the plan before presenting it to the Board of Commissioners for approval and then submitting it to HUD. El propósito de esta sesión es analizar todos los comentarios que hemos recibido de ustedes para hacer un plan general y presentárselo a la Dirección General, que va por las siglas HUD. Before I begin with the plan overview, I'd like to briefly describe how the public comment process will work this year. Antes de comenzar con el plan en general, quisiera describir rápidamente cómo fue hecho esto. The public comment period began on August 10th and ends on September 8th. El periodo de comentarios públicos comenzó el 10 de agosto y termina el 8 de septiembre. Due to the COVID-19 pandemic, we are holding 3 live stream public comment hearings to give interested parties a chance to submit comments and questions regarding the plan. Debido a las restricciones de la pandemia, estamos teniendo estas sesiones por televisión, como ustedes ven, y para darle tiempo a las personas interesadas en dar sugerencias que las den. In addition to today's hearing, a public comment hearing was held on Tuesday, August 17th. Además de esta sesión, el 17 de agosto hubo otra. The video of this hearing is available on CHA's website. El video de esa reunión está en el lugar de CHA del Internet. A third public comment hearing will be held on Wednesday, August 25th at 2 p.m. Una tercera reunión va a ser ofrecida el miércoles 25 de agosto a las 2 de la tarde. A link to this hearing is also available on CHA's Y website. también información con respecto a esto está en el lugar del Internet de la CHA o CHA. Residents, members of the public, and other interested parties can submit comments and questions regarding the plan by email, as well as regular mail and fax. Las personas que estén interesadas en poner sus comentarios o preguntas en el plan pueden hacerlo por correo electrónico, por el Internet y también por
por fax. You can also submit comments via the live stream chat, and we'll try to answer them during the hearing. Usted puede también dar sus preguntas a través del Internet nuevamente. All questions and comments will be included in the public comment grid and will be reviewed and responded to by CHA staff. Todos los comentarios serán revisados y serán contestados de acuerdo. To encourage participation in this process, we're making a variety of information available on CHA's website at www.thecha.org. Para que ustedes tengan más facilidad de participar en este proceso, estamos haciendo una variedad de información y la ponemos a sus órdenes. Está en el lugar del internet www.thecha.org. This information includes the plan, a summary of the plan, the public notice, and the comment grid with our responses as they are prepared and added. Esta información incluye el plan y todos los comentarios que han sido sometidos pertinentemente. There is a button on CHA's homepage that links to all of this information. Hay un botón en el lugar de la CHE, en el lugar del internet donde se presenta, que tiene toda esta información. Submission of an annual plan is a requirement of CHA's participation in HUD's Moving to Work or MTW demonstration program. La entrega de ese tipo de documento es un requisito del Departamento de Vivienda Federal y tiene que ser puesto en una manera de demostración. Both the content and format of the plan are based on HUD guidelines. Tanto el contenido como el formato del plan están basados en las prescripciones que da el Departamento de Vivienda Federal o el HUD. The plan is organized into 5 different sections and includes a variety of information about CHA's operations in fiscal year 2022. El plan está organizado en 5 diferentes secciones e incluye provisiones con respecto al año fiscal 2022. The plan also includes information regarding new and previously approved MTW activities. El plan también, repeat that, I'm sorry. The plan also includes information about new and previously approved MTW activities. El plan también incluye proyectos anteriores y sugerencias actuales para el año 2022 y unas actividades que están incluidas en el MTW. Highlights of CHA's FY2022 MTW annual plan include the addition of 282 housing units to CHA's portfolio. Una de las cosas que hay que puntualizar que en la propuesta del año 2022 se están ofreciendo 282 unidades extras y go ahead. $120.4 million in capital spending at CHA properties. 122.4 millones en gastos de la CHA. 2 new MTW activities and a change to an existing activity. 2 nuevas MTW actividades y más o menos, y también aumentar actividades en el MTW. MTW stands for Moving to Work. That's the specific HUD program that we participate in. El MTW quiere decir moverse para trabajar. We are also projecting positive results in programs made possible because of our participation in this program through HUD.
También estamos Positive results in programs made possible through our participation in this HUD program. los positivos, los positivos, muy positivos que tenemos con respecto a la participación del público. I'm going to briefly summarize the information in the plan related to development, capital spending, leasing, and finances. Lo que voy a hacer en este punto es dar un sumario del desarrollo, de los gastos y las finanzas en general. And then at the end of the presentation, I'll ask representatives from other CHA departments to discuss resident programming and other proposed MTW activities. Y al final voy a pedir que los representantes de otros sitios den sus comentarios con respecto a este tipo de actividad. Most of this information can be found in sections 1 and 2 of the annual plan. La mayoría de esta información está incluida en las secciones M1 y M2 del Plan General Capital. As I previously mentioned, CHA plans to deliver 282 new housing units. Como ya mencioné, el CHA va a presentar 282 nuevas unidades de vivienda. This includes 20 public housing units at Oakwood Shores, Esto incluye 20 viviendas públicas en un lugar que se llama Oakwood Shores and 262 project-based voucher units in communities across Chicago. y 252 unidades a través de voucher en diferentes comunidades de Chicago. These communities include North Park, the former Ickes site, Ravenswood, and Humboldt Park. Estos sitios incluyen North Park, former Ickes site, el lugar que se llamaba Ickes site, y Ravenswood and Humboldt Park. CHA plans to convert more than 1,100 public housing units to rental assistance demonstration, or RAD PBV units. La CHA planea en convertir 1,100 unidades públicas a unidades rentables con asistencia a través del programa RAD. By the end of 2022, we expect to be administering more than 1,100 project-based voucher units. Para el final del 2022 esperamos estar administrando 11,000 PBV unidades. Project-based voucher units. Yes. Voucher units. Nuevamente, déjeme explicar eso. Esperamos estar administrando 11,000 unidades que se van a llamar, que van a ser pagadas a través de vouchers. Go ahead. Additional development activity, including closings, construction work, and developer selection, is expected at various sites. Unidades adicionales incluyen cerramientos, trabajo de construcción, más construir en otros lugares. These sites include Cabrini, Ickes, Lathrop, LeClaire Courts, Madden Wells, Stateway, Abla, and Horner. Estos lugares incluyen Cabrini, Ickes, Lathrop, LeClaire Courts, Madden Wells, and Stateway in Abla, Homer. CHA continues to invest in its existing property portfolio. La unidad CHA continúa invirtiendo en propiedades existentes en su portafolio. We are projecting $120.4 million in capital expenditures
Estamos proyectando 120.4 millones en capital, en gastos en capital for maintenance and preservation work at various sites across our portfolio. para mantener los lugares a través de la ciudad. This includes work at senior, scattered site, and family properties. Esto incluye lugares donde residen, It- a personas ya jubiladas, ya de avanzada edad. and it also includes some development work at new properties. Y también incluye un poco de trabajo para, para mejorar unidades ya existentes. CHA expects to serve more than 56,000 households through a variety of housing programs, La CHA espera servir a más de 56,000 más de 56,000 lugares, mejor dicho, casas. This includes public housing, vouchers, and other local programs like our home ownership program. Y esto incluye vivienda pública, nuevamente vouchers, y el tipo de proyecto que es generalmente manejado por la comunidad. We will also serve an additional 10,000 households through other special voucher programs, including emergency vouchers and voucher programs for veterans. También tenemos otras 10,000 unidades en las que nuevamente usamos vouchers y también asistimos a los veteranos. As part of the leasing process, CHA will continue to maintain 5 types of waiting lists for our housing units. Como parte del programa de renta, la CHA continúa manteniendo 5 tipos de lista de espera. The wait lists for our family and senior public housing, project-based voucher units, and scattered site units are currently open to applicants. So, la lista estas para familias, para personas de avanzada edad, están abiertas a este punto. CHA's community-wide tenant-based voucher waitlist is currently closed to new applicants. Este tipo de programa está corrientemente cerrado para nuevos aplicantes. All of the information that I just outlined can be found in more detail in sections 1 and 2 of the annual plan. Toda esta información que mencioné anteriormente puede ser encontrado en las secciones 1 y 2 del plan anual. Section 5 of the annual plan includes projected financial information for 2022. La sección 5 del plan de la CHA contiene información financiera. We currently project $1.05 billion in revenue, Actualmente estamos proyectando 1.05 billones en entrada de dinero and $1.1 billion in expenses. y 1.1 billones de dólares en gastos. The projected gap will be filled using third-party financing. La diferencia entre uno y el otro va a estar proyectando ser sufragado a través de contribuciones de otro lado. CHA's 2022 budget is still being finalized, so the financial information may be updated as necessary. Este proyecto o este presupuesto está siendo finalizado y va a ser puesto al tiempo, a su debido tiempo. Because of the flexibility provided by the MTW program, CHA is able to provide many different resident services programs. Debido a la flexibilidad que promueve el MTW programa, a ese tiempo la organización CHA puede proveer diferentes servicios a los residentes.
At this time, I'm going to ask Farah Ansari from CHA's Resident Services Department to provide an overview of this programming. A este punto le voy a pedir a mi colega Farah Sani que nos dé más información. And CHA's projected 2022 outcomes for these programs. Y los proyectos que pensamos establecer en el 2022. Okay, Farah, you can go ahead when you're ready. Good morning, everyone. My name is Farah Ansari from CHA's Resident Services Division. Buenos días, mi nombre es Farah Sani. I'm sorry, what division did you say? Resident Services? La señorita es representante de los servicios proveídos a los residentes. Resident Services receives MTW funding in support of several of our different programs along 4 core impact areas. Los residentes reciben diferentes fondos dependiendo del área donde residan. The first of which is in advancing our residents and participants' economic independence. Y este programa también está, el propósito de este programa es ayudar a las personas que necesiten ayuda, proveerles ayuda. Programs include transition counseling, housing locator assistance. El programa incluye encontrar el programa incluye proveerles trabajos. Go ahead. Our Choose to Own program and our Family Self-Sufficiency program. Y hacer de las personas que puedan sobrevivir ellas solas, que puedan conseguir trabajo y llevarse mejor. In supporting earning power, we provide employment placements, transitional jobs, employment readiness, and placements for our youth. También proveemos entrenamiento de trabajo, conseguirles empleos y otras cosas. To advance academic achievement, we provide connections to education, scholarships, and academic enrichment for youth. Con respecto a la educación, conectamos con entidades educativas, damos becas y también algo que les ayuda a los jóvenes a tener éxito. And lastly, we support stability and quality of life with recreational programming for youth, clinical mental health services, health initiatives, and assessments and outreach for seniors. Y con respecto a estabilidad y calidad de vida, tenemos programas que le ayudan a los programas recreacionales para los jóvenes. Tenemos programas que ayudan en su salud mental, programas que ayudan en la salud general y programas que unen a las personas de avanzada edad. Informed by our most recent years of programming and planning, we anticipate the following impacts. Planeando esto, nosotros planeamos los siguientes impactos. 50 families will purchase a home through our Choose to Own program. Sorry. 50 familias van a participar en compra de casas a través del programa CTO. What's CTO? CTO is CHA's Choose to Own Home Ownership Program. El CTO está representado por un programa que transiciona de renta a tener su propia casa. 80% of family self-sufficiency program participants will accrue escrow. 80% de las familias
que puedan sobrevivir solas tendrán que hacer un depósito inicial. 500 residents will be connected with new and better jobs. 500 residentes van a ser conectados con con nuevos y mejores trabajos. 2,000 youth will be engaged in paid summer opportunities. 2,000 jóvenes serán guiados hacia un trabajo en el verano que les pague. 500 residents will attend city colleges of Chicago. 500 residentes van a ir a los colegios públicos de Chicago, a los city colleges. 250 youth and adults will receive CHA college scholarships. 250 jóvenes y adultos recibirán becas a través del programa de la CHA. 175,000 Golden Diner and 65,000 summer food meals will be served to seniors and youth. 175,000 bajo el programa que se llama Golden Diner van a proveer 175,000 comidas y en el programa a través del verano van a distribuir 65,000 comidas a los personas de edad avanzada y a los jóvenes. Again, these are resident services anticipated impacts for 2022. Anticipated impacts for 2022. Esto es lo que se proyecta cómo apoyarlos en el año 2022. Thanks, Farah. This information can also be found in Section 5 of the plan. Esta información puede ser también encontrada en la sección 5 del plan. As I mentioned earlier in my presentation, CHA participates in a special HUD program called Moving to Work. Como mencioné anteriormente, la CHA está proponiendo actividades para aumentar la participación del público y tener mejores programas y viviendas para los residentes. Because we participate in this HUD program, we can do special activities to better serve our residents. Como mencionamos desde el principio, en esta presentación, la CHA está proponiendo estas nuevas actividades a través del MTW para aumentar los servicios actuales y mejorar los servicios ofrecidos a los residentes. For 2022, we're proposing 2 new programs and 1 change to an existing program to better serve our residents. Para el año 2022 estamos proponiendo 2 nuevos programas y otros 2 que va a mejorar la situación de las casas, de los residentes, mejor dicho. I'm now going to ask Farah to provide an overview of 2 of these programs related to resident services. Ahora vamos a preguntarle a la presentadora anterior que nos explique. The first is a proposed new safety net fund for residents. El primero es una propuesta para proveer seguridad a nuestros residentes. And the second is a change to our home ownership program, which we call Choose to Own. Y la segunda es proveer el programa para que la gente pueda optar a tener su propia casa. So, Farah, you can go ahead with those. Sure. So, as background on the strategy that we aim to employ with our Safety Net Fund program, we understand that residents and participants reaching zero HAP, becoming over income, or otherwise potentially transitioning off of CHA subsidy may employ a variety of tactics to remain on subsidy. Los residentes que pueden subsistir,
que pueden vivir a través de en su residencia a través de una ayuda, pueden asumir una renta más, podrán asumir su renta y gradualmente se les proveerá seguridad. Those may be things such as reducing work hours or moving to mobility areas where income may not cover the totality of housing need. Eso también podrán optar a moverse a lugares donde sea más fácil conseguir trabajo y otro tipo de servicios. In response to this, and in an effort to advance employment and housing stability, we are proposing to establish a safety net fund. So, para poder mantener ese tipo de programa y mantener estabilidad en nuestros lugares, estamos proponiendo este plan de seguridad. For those formerly CHA families who transition off of CHA subsidy, they may request draws, up to 2 draws from the safety net fund. So, para esas personas que ya pudieron optar por vivir semi-independiente a nosotros, podemos proveer más asistencia 2 veces. And so, just to quickly go over what's on the slide, as we discussed, graduates who experience hardships and are unable to pay for rent can draw up to 2 rent payments from the fund. So, para las personas que estén experimentando problemas pagando su renta a ese punto, podrán acceder a por lo menos 2 pagos de emergencia a través de este fondo. And graduates requesting rent payments will be provided services as well to ensure ongoing stability and self-sufficiency. Los graduados que necesiten que pidan que se les ayude con su renta, se les proveerá ese tipo de servicio hasta que ellos puedan hacerlo ellos mismos. Farrah, just to confirm, this is a 2-year program. That's what we're expecting right now. That's correct. Y este nuevamente va a ser un programa de 2 años. Thanks, Farrah. Could you now review the proposed change to the home ownership program? Absolutely. So we are proposing to add a new track for existing choose to own participants. Estamos proponiendo un nuevo programa a través del cual ustedes van a poder escoger a ser dueños de su propiedad. Rather than receive a monthly mortgage subsidy, participants may elect to opt into an alternate choose to own track for down payment assistance. So, en lugar de estar pidiendo una cuota mensual, usted podrá acceder a este programa de otra manera que se les proveerá ayuda. For those choose to own participants who quickly end their participation with the CHA, this may be a more beneficial funding opportunity for those choose to own participants. Para esas personas que decidan participar en este programa, estamos seguros que va a ser más beneficioso para ustedes. Again, to go over the details of this new track that are listed on the slide, the down payment assistance would be up to $15,000, forgivable over 20 years. So, nuevamente, para analizar lo que ustedes ven ahí en la pantalla, nosotros vamos a poder ayudarles con un
pago inicial de $15,000 en lugar de un subsidio, y estos $15,000 van a ser pagados en un plazo de 20 años. And we anticipate 10 slots will be available for this new track. Y para esto anticipamos que va a haber 10 oportunidades. And Farah, just to confirm, it is one or the other, right? That's correct. You can Es opt into Es one uno track. u otro. Okay. Thank you, Farah. We're now going to move on to discussion of our new broadband, our proposed broadband activity. I'm going to ask Stephen Field from the Housing Choice Voucher Program to come up and present that. As Stephen's on his way up, I do want to mention that all of this information is available on CHA's website in more detail than we're presenting right now. So please feel free to go to our website and review it. Thank you. Nuevamente quiero recordarles que todo esto está en el internet, en el lugar del internet de la SHA, de la FHA. Thank you, Farah and Jenny. Again, my name is Stephen Field. I'm the manager of policy with the HCV program. El caballero que les está dirigiendo la palabra es encargado del programa MTW. Go ahead. To address a significant digital divide that adversely impacts low-income households and increase access to the internet. Para ayudarles a esas personas que tienen dificultad o están limitadas con respecto a la comunicación a través del internet. CHA proposes to implement a program to help offset the cost of broadband internet access for tenant-based vouchers and public housing households. La institución CHA está proponiendo ayudar a las personas para que puedan tener acceso al internet. The details of this program are not yet established. Los detalles de este programa todavía no han sido establecidos. However, this could be done as a change of utility allowance, like we provide a subsidy for those residents who pay gas or electricity. Sí, podríamos ayudarles a través del pago, esas personas que reciben asistencia por su luz o su electricidad. Or a flat allowable deduction to offset the cost of broadband internet. O simplemente cargarles cierta cantidad de dinero. Again, I mentioned this before, but this will apply to both Housing Choice Voucher and public housing residents. Y nuevamente, este tipo de programa aplica ya sea para las personas que viven en renta subsidiada completa o renta que no es subsidiada completamente. Thank you. Thanks, Stephen. Gracias. So we haven't received any questions or comments directly related to the plan yet, either submitted by email or in the chat. Todavía no hemos recibido ningún comentario ni preguntas con respecto a este plan. If you've submitted a question about your subsidy or an issue with your unit, we'll respond to you directly rather than during the public comment hearing. Si usted ha puesto una pregunta con respecto a todos estos planes, va a ser dirigido directamente a usted. One question that we've received in past years that I'm going to take the opportunity to answer now is when the new activities will be implemented. Una de las preguntas que ha sido hecha otros años es cuándo estas actividades van a ser implementadas. The plan will be submitted to HUD in October. El plan va a ser mandado a la HUD en octubre. And will likely be approved in early 2022. Y probablemente va a ser aprobado en la parte temprana, en los primeros días del año 2022. So we are hoping to implement the new activities sometime next year. So, esperamos poder implementar todas esas actividades durante el año 2022.
Since we haven't received any questions in advance or in the chat, I'm going to close the hearing. Como no hemos recibido ningún comentario o preguntas a través del internet u otro medio de comunicación, vamos a terminar con esta junta. Before I do that, I would like to encourage anyone who is interested in obtaining more information to go to CHA's website. Y antes de terminar, quiero decirle que si usted quiere más información, debe de ir al lugar del internet de la CHA. That's www.thecha.org. Y eso es www.cha.org. Videos of the 2 live stream hearings will be posted. Videos de esto van a ser puestas para el público. There is a link to the hearing on Wednesday, August 25th at 2 p.m. Va a haber una presentación, una repetición de esto el miércoles 25 de agosto. and information about how you can submit questions and comments. Y información cómo usted puede mandar sus preguntas y comentarios. The public comment period continues through September 8th, and questions can be submitted at any time during that period. Los comentarios continúan hasta el 25 de agosto y usted puede hacerlo en cualquier momento. All questions and comments, regardless of how they are received, will be added to the comment grid and will receive a response. Todos los comentarios y respuestas van a ser documentados y todo el mundo va a recibir una respuesta. We'll also respond to questions that we've received regarding the plan during the live stream hearing scheduled for August 25th. Y también vamos a contestar preguntas que personas van a poner con respecto a la presentación del 25 de agosto. Thank you for participating today. Gracias por participar hoy.